Hola a todos, bienvenidos a El Papel a la Pantalla, el espacio donde estamos descubriendo todas estas series de televisión que originalmente están basadas en cómics, novelas gráficas, historietas o parecido. Este es nuestro quinto episodio y les quiero agradecer si han seguido este videoblog. Digamos que es un espacio para que conozcamos cómics, para que conozcamos series y para que nos interese este mundo de la lectura gráfica, visual y nos, digamos, inmiscuyamos allí en él. Para esta ocasión vamos a tener un episodio un poco diferente a los anteriores, porque vamos a hablar de una serie que no está basada propiamente en un cómic o en una novela gráfica, pero sí de algo que pudo haber sido un predecesor muy importante de lo que después llegó a conocerse como cómics e historietas. Estoy hablando de la serie Penny Dreadful. Los Penny Dreadfuls, para contextualizar un poco porque vamos a hablar de esta serie, eran unas publicaciones seriadas que salían junto a los periódicos desde 1830 hasta mediados del siglo XIX. Eran publicaciones cortas, generalmente dirigidas a la clase trabajadora y obrera, donde se hablaba un poco del terror, se hablaba un poco de crímenes sin resolver, se hablaba de narrativas de fantasía oscura, góticas, asesinatos, que fue sumamente criticada por la sociedad victoriana de la época, que los consideraban malignos y malas influencias para los jóvenes que generalmente leían estas publicaciones seriadas. Estas publicaciones costaban un penique. Entonces digamos que la traducción de Penny Dreadful es como penique horroroso, penique tenebroso. Entonces era porque costaba un penique y tú podías, o sea, costaba un penny y tú podías, digamos, disfrutar de estas historias. Eran fáciles de llevar y, digamos, las podías tener para leerlas en cualquier momento. Estos Penny Dreadful se hicieron muy famosos y generalmente contaron historias de personajes que después trascendieron hacia el arte. Ejemplo, Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, cuyo Penny Dreadful más famoso fue el collar de perlas. O por ejemplo, Jack el Destripador, un personaje muy recurrente en el folclore o en las narrativas urbanas de Londres. Propiamente, las Penny Dreadfuls no eran literatura, no eran novelas, eran pequeñas historias, generalmente venían ilustradas en su portada y en algunos apartados de la misma, donde se abordaban todos estos temas oscuros, tenebrosos, trágicos, que empezaron a causar un furor y una sensación en la sociedad londinense en plena época victoriana. Por lo tanto, los Penny Dreadfuls fueron incluso considerados y son hoy considerados precursores de lo que después llegó a ser la literatura de terror, o digamos todos estos clásicos o la oleada de clásicos de terror que vinieron después a él. Y allí es donde aparece la serie Penny Dreadful. Penny Dreadful es una serie creada para Showtime por el escritor y guionista John Logan y dirigida y producida por Sam Mendes. La historia se desarrolla justamente en Londres de la época victoriana, digamos, aunque un poco más atrás, digamos, en principios del siglo XVIII, donde vemos todo ese contexto socio-histórico cultural que marcaba el Londres de la época victoriana. Por lo tanto, esta serie está parcialmente basada en lo que fueron las Penny Dreadfuls, porque, digamos, recoge todos los elementos de la misma y está contada de esa manera, y además agrupa clásicos de la literatura del terror. De hecho, la primera antología, ya les voy a explicar un poco, tiene elementos narrativos de 4 grandes obras del terror y la literatura gótica y de fantasía de terror, que son Drácula de Bram Stoker, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, Frankenstein de Mary Shelley y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Estas 4 obras, digamos que tienen una premisa donde vemos todos estos personajes de terror clásicos, atormentados, que causan mucho furor y mucho terror, digamos que en la sociedad, y los recoge para construir una historia narrativa propia, digamos, un recurso argumental propio. Entonces no vamos a hablar de las diferencias entre la serie y el cómic porque no hay ningún cómic al cual hacer referencia, pero sí vamos a ahondar un poco en lo que significó que Penny Dreadful sacara a flote o tratara el tema de las Penny Dreadfuls londinenses, y vamos a hablar normalmente de lo bueno, lo malo y lo que podría pasar en esta serie Penny Dreadful. Para contextualizarlos un poco, les cuento que Penny Dreadful es una serie que estrenó en el 2014 hasta el 2016 durante 3 temporadas. La serie fue renovada para un spin-off que ahorita se llama Penny Dreadful City of Angels o Penny Dreadful Ciudad de Ángeles, que acaba de estrenar hace pocos días en Movistar Plus. Las 3 primeras temporadas de la serie tratan una misma historia. Digamos que la premisa básica es el Dr. Cyril Mulcahy Murray está buscando desesperadamente a su hija Mina, que fue raptada por seres terribles o seres
digamos, tenebrosos, con la ayuda de la vidente y la medium Vanessa Ives, que es interpretada por Eva Green. Para encontrar a su hija, digamos que él contrata la ayuda del pistolero Ethan Chandler, que es un cazador y un asesino experto, como un sicario de la época. Contrata al experto doctor Frankenstein, Victor Frankenstein, y contrata al profesor experto Van Helsing. Entonces, digamos que la vida de estos personajes en búsqueda de Mina se verá también como relacionada con el famoso Dr. Jekyll, con una prostituta irlandesa llamada Verona y con la criatura, que es la creación del Dr. Jekyll. Asimismo, vamos a ver que los personajes se encontrarán con Dorian Gray, famosísimo aristócrata inglés que ha hecho un pacto con el diablo para su eterna juventud a través de un retrato, y también vamos a ver otros personajes que vamos encontrando por el resto de la historia. De todos modos, la serie también tiene muchísimos elementos fantásticos y muchísimas criaturas así como de terror. Vamos a ver vampiros, vamos a ver hombres lobo, vamos a ver brujas, vamos a ver demonios con las apariciones del mismísimo Lucifer o de personajes grandísimos como Drácula, que ya conocíamos, o el mismo Frankenstein, que ya se los mencioné. Entonces vamos a hablar como de lo mejor de la serie. Bueno, la serie es simplemente fenomenal, es una serie muy poderosa visualmente, argumentalmente, narrativamente. Es una serie coral. Eso a mí me gusta mucho personalmente, porque no seguimos las aventuras de un solo personaje, sino que podemos ver mucho de los demás. La serie es fantástica en cuanto a dirección de arte. Creo que es de las mejores series en dirección de arte que existe. Tiene, bueno, además de los vestuarios, la escenografía, la fotografía, el maquillaje, digamos, todo esto, los efectos especiales también son muy bonitos. Pero como lo visual, la estética general de la serie es muy bella. Recurren a muchas metáforas visuales, a mucha poesía visual, por decirlo así. Entonces es como muy agradable poder ver eso. También tiene un argumento muy chévere, y a pesar de que como que tenemos tantos personajes y tantas líneas argumentales que seguir, no nos perdemos porque es una historia muy bien construida. Entonces no sentimos que estamos por varios libros o historias diferentes, sino que es una misma historia, y nos hacen muy bien, o sea, nos hacen sentirnos muy bien con lo que nos están narrando progresivamente. Entonces digamos, tiene a su favor que nosotros conocemos a estos personajes. Nosotros sabemos quién es Frankenstein, quién es el Dr. Jekyll, quién es Drácula, sabemos quién es Dorian Gray. Entonces digamos que ellos saben jugar eso a su favor para contarnos una historia muy poderosa. También tienen una forma, bueno, y esto lo quiero como resaltar mucho, tienen una forma de hacer que todas estas historias encajen como si fuera un rompecabezas, aprovechándose de los mismos huecos que las novelas o las historias originales generaron. Entonces, por ejemplo, si Frankenstein tenía unos huecos argumentales, nos cuentan un poco de la vida del Dr. Victor Frankenstein. Nos cuentan un poco de los orígenes de Mina en Drácula. Nos cuentan un poco las verdaderas intenciones de Dorian Gray. Entonces digamos que es como algo muy bacano que saben usar mucho a su favor, y que me recuerda mucho a otra serie llamada Once Upon a Time, que no sé si la conocen. Es una serie donde habla de todos los cuentos de hadas. Entonces vemos a Blancanieves, vemos Pinocho, Peter Pan, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, todos coexistiendo en un mismo universo. Esto es lo mismo que logra esta serie. Entonces Penny Dreadful es como Once Upon a Time, pero adulta, tenebrosa, tétrica, sangrienta y macabra, y con un montón de elementos de terror. Ahora bien, vamos a hablar de lo peor. Bueno, yo la verdad no tengo peros con esta serie. Me parece que el ritmo es fabuloso. La única tristeza es que se acabó en su tercera temporada la historia que les acabo de mencionar, el argumento de estas primeras 3 temporadas con estos personajes. Pero entonces pasemos rápidamente a lo que vendrá, porque la serie acaba de estrenar su 4ª temporada, pero es un spin-off. Es decir, es otra historia que nace en el mismo universo de la historia original, pero no tiene nada que ver con la historia original. Entonces no vamos a ver a los personajes que les acabo de mencionar, pero vamos a encontrar nuevos personajes. Esta nueva versión de Penny Dreadful se llama City of Angels, como les había dicho. Está protagonizada por Natalie Dormer, una actriz ha sido, pues es muy conocida, pero ha sido súper reconocida a nivel de las series por su papel como Margarita Tyrell en Game of Thrones. Entonces eso es lo que viene. Pero además también curiosamente contarles que Penny Dreadful, al acabar sus primeras 3 temporadas, sacó una serie de novelas gráficas. Entonces digamos, como aún conservando el espíritu de que originalmente las Penny Dreadfuls eran estas historias contadas en los periódicos, ellos sacaron unas novelas gráficas. Entonces también es importante como hablar de ellas y conocerlas, y entender que estas historias son como unas precuelas y unas extensiones
de la historia principal. Entonces vamos a ver a todos los mismos personajes, pero digamos en otras aventuras, en cosas que no nos pudo contar la serie. La serie está muy bien documentada, hay muchos documentales en YouTube de cómo se hizo la serie, porque es que es un hito, es un gran hito y ha sido la serie muy aclamada a nivel internacional. Entonces pues eso les cuento, es una serie de terror fantástica. Si te gusta el terror general, probablemente te vaya a gustar muchísimo esta serie. Entonces pues nada, los dejo y espero que disfruten Penny Dreadful. En serio es una súper recomendación. Chao.